Damos la bienvenida a nuestra audiencia con un saludo afectuoso. Hoy tenemos en nuestro programa a una persona en la que están fijadas todas las miradas en la Comunidad Valenciana. Se trata del diputado don José Antonio Rovira, consejero de Educación de esta comunidad, y en una semana que es de mucha agitación para la comunidad educativa de padres, madres y profesores, agradecemos especialmente su participación en nuestro programa. La razón de tanto revuelo es nada menos que los consejos escolares decidirán los proyectos lingüísticos de centro en los que se van a decidir la lengua de enseñanza en las escuelas de las zonas castellano hablantes, donde los estudiantes hasta ahora han sido obligados a recibir la formación en lengua local sin posibilidad de elegir su lengua materna, el castellano. Bienvenido, don José Antonio. Ya ve que la expectación que ha creado su presencia hoy aquí hace que los teléfonos no hayan parado de sonar. ¿Qué nos cuenta de nuevo? Bueno, pues buenas tardes, buenas a todos mis compañeros y a todos los oyentes, lógicamente. Bien, pues esta semana sí que ha habido, pues eso, diversas noticias, pero bien, yo creo que vamos por el camino, ¿eh? Yo cuando quieran detallamos algunas cuestiones. Muy Sobre bien. todo esta de los consejos escolares, que parece que haya generado algún esto, pues quiero comentarlo y aclararlo. Muy bien, revuelo hay, ¿eh? Ahora se lo comentarán las personas que tenemos invitadas en el estudio, que es Asun Núñez, de la Asociación Hablamos Español, y José Tomás, de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Saludos, Asun, saludos, José Tomás. Muy buenas a todos. Un saludo a Asun y a toda Asun, José Antonio, Pilar y toda la audiencia de Es Radio. Muy bien, pues a ver cómo lo decimos y si lo decimos claro para que nos entienda nuestra audiencia, que es muy docta en muchas cosas, pero que también tenemos que facilitarles el camino, porque si nos enredamos en cosas complicadas no nos van a entender. Yo sé que José Antonio Rovira es una persona que habla claro y la fama le precede por esto. ¿Cuál es la posición de la Consejería de Educación sobre la elección de lengua de enseñanza en las escuelas y por qué hay tanto revuelo con la celebración de los consejos escolares, don José Antonio? Vamos a ver si sé explicarlo bien, ¿eh? Bien, nosotros cuando llegamos en el verano de este año pasado, nos pusimos a trabajar en un nuevo, los grupos parlamentarios, sobre todo, en un nuevo proyecto de ley que sustituyera a la ley de plurilingüismo que planteó el Botánic, donde, bueno, no había ninguna posibilidad de elección por parte de los padres y especialmente en aquellas zonas castellanas declaradas por la ley de ús y enseñament como zonas castellanoparlantes. El Botánico ya empezó un programa de inmersión lingüística, empezando a impartir asignaturas en valenciano, a pesar de mantener la exención del valenciano. Bueno, mantener la exención, hace escasamente pues, las 2 horas que he tardado yo en venir, me estaba contando el director de ordenación. Dice, hemos vuelto a perder una sentencia que nos han condenado a costas, pero una sentencia que planteó el Botánico, que le negó la exención a unas personas que habían venido a Denia por motivos de trabajo desde otra comunidad y Ujú. le denegaron a él que su hijo pudiera tener exención de valenciano, ¿eh? Nos han condenado a 1.500 euros de costas que deberían de pagar los responsables del Botánico, ¿eh? Así es, así es. Quiero decir, eso ya no sucede en la actualidad y les puedo anunciar que creo que ya tenemos prácticamente cerrado, podemos decir, entre los grupos parlamentarios que conforman el gobierno de la Generalitat Valenciana, el Partido Popular y Vox, podemos ya poder decir que dentro de breves días se presentará en las Cortes Valencianas la proposición de ley que presentarán estos dos grupos, que se llamará Ley de Libertad Educativa y que sustituirá a la Ley de Plurilingüismo, ¿eh? Bien, esto será una ley que iremos aplicando en fases. Habrá unas partes de esta ley que podremos aplicar ya este curso próximo, el 1 de septiembre, y otras partes, como fundamentalmente la libertad de elección de lengua, que tendremos que esperar al siguiente curso para poder aplicarla. Es una Ujú. cuestión de tiempos, de arreglo escolar y todas estas cuestiones. Pero digamos, ya cambiará.
¿Qué hicimos nosotros? Por si acaso esta ley pues, generaba más problemas por las tardanzas que tiene, que a veces provoca lógicamente la negociación y la posterior tramitación de una proposición de ley. Hicimos una modificación puntual, que la hicimos con la ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la Generalitat. Y claro, ahí le podíamos hacer modificaciones puntuales. Esa ley solo te autoriza, digamos, te autoriza a hacer modificaciones muy puntuales a lo que era la ley de plurilingüismo. Entonces no tuvimos más remedio que acoplarlo al espíritu de la ley de plurilingüismo, donde son los consejos escolares los que tienen el poder de decisión. Nosotros lo que pretendíamos era eliminar cuanto antes se pudiese la incongruencia que supone que en aquellas zonas que la propia Llei d'Ensenyament reconoce que no hay lengua cooficial, que su lengua única es el castellano, y que se les permite a los alumnos, digamos, tienen la asignatura, pero se les permite la exención para examinarse de esta lengua, el que se le impartan asignaturas en valenciano, que no tiene ningún sentido, porque es un idioma al cual no están acostumbrados. En nuestra provincia podemos hablar de la Vega Baja o de Villena, en Valencia podemos hablar de Requena, Utiel y otras tantas poblaciones, y en Castellón también de Segorbe y otros pueblos. Es que no están acostumbrados, perdone que le interrumpa un segundito, señor conseller, es que no están acostumbrados no solamente porque no es su lengua materna ni su lengua familiar, es que en su entorno no se habla esa lengua. No se habla, por eso. Por eso ya la Llei d'Eus dijo que eso eran zonas castellano parlantes y les autorizaba a estar, digamos, exentos si querían de examinarse en valenciano. Pero es que el Botánico, con aquel programa de inmersión lingüística, porque ellos han llevado el valenciano a la ideología. Ellos, su principal asunto en educación en estos últimos 8 años ha sido imponer el valenciano en todas las áreas posibles. Y les metieron. No, les metieron asignaturas en valenciano, que no tiene sentido que en una zona donde no se habla, donde los chavales en su entorno no saben valenciano, ni lo oyen habitualmente siquiera, que les obliguen a recibir asignaturas en lengua valenciana. Pues bien, para poder hacer eso puntualmente y que el próximo curso se pusiera en marcha, tuvimos que hacer una modificación puntual. Esa modificación puntual tiene que venir con el espíritu que tenía la ley de plurilingüismo, que eran los consejos escolares quienes decidían. Con el nuevo proyecto de ley que espero aprobar en breve, si Dios quiere antes del verano, ya no serán los consejos escolares quienes decidan. Va a ser la propia ley la que determina que en esas zonas no se imparten asignaturas en valenciano. No sé si he conseguido explicarme. Sí, si lo consiguen cuando salga la ley y se aprueba, ya le puede dar, ya Hemos vamos dado un enhorabuena. primer paso donde hemos dicho que fueran los consejos escolares los que tomaran la decisión, no como se hacía con la administración, que era la administración educativa del Botànic, controlada mayoritariamente con Compromís, pero también con la aquiescencia del Partido Socialista, la que imponía asignaturas en valenciano. Nosotros en un primer paso, ya digo, con la ley de acompañamiento para poderlo poner en marcha el curso que viene, dijimos que los consejos escolares podían decidir si asignaturas en valenciano o no, que esperamos que la mayoría de consejos escolares, digamos, tengan la responsabilidad y el conocimiento suficiente para que tomen la decisión adecuadamente, pero con el nuevo proyecto de ley ya no serán los consejos escolares quienes van a decidir, van a ser los padres. Bien, En el bien. caso de las zonas valencianoparlantes. Y en También, las zonas castellanas va a sí. quedar claro en la ley que allí se impartirán todas las asignaturas en castellano, todas, salvo la de lengua valenciana, que tienen la obligación de asistir a clase, pero tienen el derecho a la exención. Pero es que yo, como conseller, recomendaré a esos jóvenes de las zonas castellanas que digamos, se examinen de la asignatura y aprendan algo de valenciano,
porque viven en una comunidad donde en la gran parte de esta comunidad hay una lengua cooficial y es bueno conocerla, porque es que además van a tener premio. Aquellos que estudien la asignatura de lengua valenciana y la cursen tendrán una serie de diplomas al final de sus estudios. Muy bien, pues voy a pasar la palabra, voy a dar la palabra a doña Asun y después a don José Tomás para que le hagan preguntas o le maticen o le comenten la respuesta que usted nos ha dado. ¿Están conformes con que esto pueda ser así, con que haya una asignatura que sea obligatoria como el valenciano en las zonas castellano parlantes o no sea No, obligatoria obligatoria? no, perdón, No, Pilar. que no será. No, no, en ningún caso será, vamos a ver, la asignatura ya en la actualidad y desde toda la vida los alumnos tienen la clase de valenciano. Lo que les permite la ley es la exención de examinarse. Sí, pero la Esto va a exención seguir podría, igual. sí, pero la exención podríamos ahorrárnoslo o no, doña Asun. La A exención, ver, quiero decir, podría suceder que los alumnos rellenaran una casilla sin tener que solicitar un formulario de exención. No, ¿No bueno, sería más fácil? vamos a agilizar, digamos, los trámites de esa exención, que ahora son más farragosos y lo vamos a hacer mucho más sencillo. Pero que el bueno, sí. sistema se plantea como ha estado siempre. En esas zonas tenían exención. ¿Cuál fue el cambio del Botánico? Que dijo, os mantengo la exención de examinaros, pero os impongo asignaturas en valenciano. Ujú. Eso era la gran, para mí, barbaridad que planteó el Botánic y que ahora, con un primer paso por decisión de los consejos escolares, se puede evitar y en el siguiente curso, ya con la ley, se evita, porque deja claro que todas las asignaturas no lingüísticas serán en castellano. Y lo dice taxativamente. Pues don José Antonio, le felicito si eso llega a ser así, si realmente los padres en el curso, en los futuros cursos, van a poder decidir por ellos mismos y en las zonas castellano parlantes, el curso que viene, ya por ley, pues se podrá vehicular las asignaturas en castellano, pues vaya por delante mis felicitaciones. Si esto llega a ocurrir, yo sé que con su empeño se logrará. Pero bueno, supongo que nuestros invitados están reticentes porque ellos tienen mucho más conocimiento que yo sobre los últimos 8 años de andadura que hemos tenido que luchar contra el Botanic en estas cuestiones. Doña Asun, ¿qué opina usted de la noticia en primicia que nos acaba de dar el consejero? Bueno, pues en primer lugar nos alegramos si de verdad se va a derrogar la Ley 4/2018, definitivamente, porque es la ley que más ha perjudicado al alumnado de la Comunidad Valenciana, sin duda. Cierto es que se está un poco intentando poner una plancha a las zonas denominadas de predominio castellano, pero los más perjudicados están en las zonas denominadas de predominio valenciano, donde hay alumnos hispanohablantes, porque los alumnos hablan una lengua no dependiendo de dónde viven, sino del entorno familiar que tienen, y hay niños de habla en español en cualquier ciudad denominada por esa ley de predominio valenciano hablante, y están viéndose obligados a estudiar todas las troncales en valenciano, no siendo su lengua materna, no teniendo un entorno social ni familiar en el que se desarrollen en esa lengua, con lo cual esos niños son los grandes perjudicados, que no digo que los de las otras zonas no lo sean, pero en menor medida, porque además si usted hace un recorrido por todos los centros, los porcentajes son mucho más elevados en niños que viven en zonas de ese predominio lingüístico en valenciano que en castellano. Entonces, para nosotros ya hay como que a esos niños no se les trata por igual con respecto a las otras zonas, cuando hay que aliviar a todos por igual, porque nosotros siempre hemos defendido la libertad de elección de lengua en todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. Los derechos lingüísticos son de las personas, y aunque haya zonas y una ley que las delimita, que está ahí y hay que tenerlas en cuenta, evidentemente hay que intentar legislar para todos. Entonces, si estos alumnos que ya están perjudicados y llevan 8 años soportando el Botanic, ahora mismo van a tener que seguir esperando un curso más, son alumnos que están perdiendo su formación académica, que están suspendiendo asignaturas porque los contenidos no los entienden. Sabemos que estudiar en una lengua que no es la tuya implica un esfuerzo mayoritario en adquirir los conocimientos que no todos los alumnos están pudiendo hacer, y además afecta a familias con pocos recursos económicos que no se pueden pagar
ni profesores, ni academias para reforzar a sus hijos. Dependen de la educación pública y de ahí su resultado académico va a avanzar perjudicado los siguientes cursos. Por eso para nosotros, aunque nos alegra que se derogue la ley, nos gustaría que se intentara favorecer a todos los alumnos por igual, no solamente a unos poquitos. ¿Qué opina usted, don José Antonio, No, sobre me gustaría contestar pesimismo esta en las redes cuestión. Quiero sociales? decir, nosotros hicimos una modificación puntual para las zonas castellanas, que era lo que nos permite, digamos, una ley de acompañamiento, hacerle modificaciones puntuales. La nueva ley, en la nueva proposición de ley, que ya he dicho que espero que antes del verano esté aprobada, lógicamente el proceso de admisión es anterior y por eso tardaremos, pues irá, porque hay que hacer la elección de los padres, y todo eso lleva un proceso. Entonces, la aplicaríamos ya al curso siguiente. Es cierto que será, o sea, partes de la ley, como por ejemplo el poder examinarse en cualquiera de las dos lenguas, que toda la información a las familias sea bilingüe, todas estas cuestiones, porque las zonas valenciano parlantes, las zonas consideradas, son zonas donde se considera que hay, cohabitan las dos lenguas, valenciano y castellano. Y lo que hacemos con esta ley, con esta proposición de ley, lo que haremos es que los padres puedan elegir qué mayor peso tiene una lengua u otra. Es decir, al final nosotros en todas las zonas con lengua cooficial, está la famosa sentencia de Cataluña del 25%. Que no se cumple. Bien, pero yo, el que no la cumpla, el que Pedro Sánchez permita que en Cataluña no se cumpla, es una barbaridad, como una de tantas de Pedro Sánchez. Pero nosotros somos cumplidores de la legislación. Y además el informe que hoy ha salido ya publicado de la Comisión Europea insta a que en Cataluña haya asignaturas en las dos lenguas. Quiero decir, en las zonas, llamémosle valenciano parlantes de la ley de US, que viene a ser la gran 3/4 partes de esta comunidad, en esas zonas los padres podrán elegir si quieren que la lengua base, que será la que tendrá más peso, qué lengua base quieren. Aquellos que elijan como lengua base valenciano, por ejemplo, tendrán valenciano, estoy hablando de memoria, Sí. de ley, pero a lo mejor tienen, pues que los que elijan valenciano tendrán un 25% en castellano, más sumémosle el 15% en inglés, más o menos. ¿Qué nos queda? Un 60%, pues el 60% será en valenciano. Aquellos padres que elijan que sus hijos, su lengua base, consideren sea el castellano, pues tendrán eso, el 60% en castellano, el 25% el valenciano y el 15% en inglés. Estoy hablando un poco, ya digo, a ojo. Y también en esas zonas lo que permitiremos es que para aquellas personas que comentaba Asun, que por cuestiones de traslado, de que llegan nuevas a vivir en esas zonas, se le va a permitir, ya no recuerdo si son 2 o 3 años de exención de, digamos, esas proporciones de la lengua que no conocen, que no conocen. Quiero decir, está bastante trabajada, está hecha y la base va a ser la libertad de elección de los padres como lengua base. Eso es lo importante, pero me imagino que con los porcentajes ustedes van a tener problemas, don José Antonio. Voy a dar paso y se lo vamos a explicar luego, pero a lo mejor me anticipo, a lo mejor no, pero yo creo que los porcentajes van a ser un problema, va a ser otro revuelo. Felicito, no obstante, el paso valiente dado para la libertad de elección de lenguas, que serán los padres los que elijan. Eso, vaya mi enhorabuena por delante. Don José Tomás, ¿qué quiere comentar sobre lo que nos ha adelantado el conseller? Muy bien, en primer lugar, felicitar y agradecer a José Antonio, al consejero de Educación, por la cercanía que ofrece y la sensibilidad por todos los temas lingüísticos que son tan importantes para muchos de los padres de la Comunidad Valenciana y su predisposición para estar aquí adelantándonos y recibiendo información de la sociedad, porque en realidad tanto hablamos español como otros docentes por la área lingüística recogemos ese sentir y se lo hacemos llegar al conseller de Educación.
En segundo lugar, también felicitarle por esa ley que anuncia, que es la Ley de Libertad Educativa, que es una ley así lo primero que suena muy bien, porque ya es muy importante, yo le diría que es muy importante, la libertad que han de sentir los alumnos para poder crecer en el ámbito educativo. Cuando no tienes libertad es muy difícil el crecer, cuando te están imponiendo cosas, cuando te están obligando a hacer cosas que no eres capaz o no los sientes como tuyas, realmente estamos poniendo barreras para el crecimiento de las personas que, ya sabemos, en el caso de los alumnos, pues se realiza a través de, básicamente, y de una forma muy importante en la educación. Sobre los estudiantes, a ver, quisiera dejar claro que cuando hablamos de estas cuestiones de obligar o no obligar o elegir, no nos estamos negando a que los niños, mientras crecen, no estén atentos a unas disciplinas y a unas imposiciones que los adultos, por su bien, les imponen. Estamos hablando de una cuestión como es la lengua materna, y en esta semana que celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, tenemos que hacer hincapié que todos los organismos e instituciones internacionales, nacionales y expertos saben refuerzan lo que está diciendo José Tomás, como profesor que es y que está a pie de aula, que los contenidos se adquieren y se aprende, que son dos cosas diferentes, se adquieren y se aprenden de forma más fácil y altamente motivada si son impartidos en la lengua materna. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de esto, de libertad para elegir lengua materna. No estamos en contra de que los alumnos estén sometidos a ciertos márgenes de disciplina, porque es como se progresa. Adelante, José Tomás. Sí, sí, así son dos cosas diferentes. Una cosa es libertad y otra libertinaje, ¿no? Es decir, hacer lo que quieras, pues no, por supuesto, todo dentro de un orden, porque facilita además la educación en los centros educativos. Como bien comenta Pilar, la semana que viene, el día 21, se celebra el Día de la Lengua Materna y como bien dice y bien demostrado está, que como un alumno mejor aprende es en su lengua materna. Y yo creo que aquí Consejería de Educación, con la nueva ley, está recogiendo, digamos, esos conocimientos, ese saber para que los alumnos puedan desarrollarse de la mejor forma posible en su lengua materna. Ciertamente que, bueno, nosotros somos muy partidarios en la plataforma de docentes que sean los padres los que elijan, igual que ha comentado Asun anteriormente, la lengua pertenece al hablante, no al territorio, y el hablante se mueve entre los territorios. Entonces, ceñirnos a que porque vivas aquí tengas estos derechos o vivas allá tengas estos otros, pues no estamos un poco de acuerdo. Queremos que el estudiante tenga esa libertad que se propone en esta ley, que estamos hablando lingüística, ya independientemente del territorio en el que se encuentre, y que sean los padres mejores conocedores de las necesidades del propio hijo. Y además, mayores interesados, es decir, ¿qué mayor interés tiene el padre para que su hijo se desarrolle de la mejor forma posible? Ciertamente, y totalmente de acuerdo en este aspecto, nosotros dentro de la asociación debatimos mucho y hablamos mucho de la mejor forma de hacer las cosas, y en este aprovecho para trasladarle una de las cosas que nosotros trabajamos y comentamos, y es el momento en el cual los padres eligen esa lengua. Después un poco de la situación en la que nos encontramos, y además ha comentado Pilar, en la cual la Unión Europea amonesta a Cataluña porque realmente no les permiten y no les dejan tener esa libertad. Tienen derecho al 25, pero no lo pueden ejercer. Nosotros a veces nos preocupa que desde Consellería de Educación se dé un derecho a los padres, pero no lo puedan ejercer. Entonces, entre todos esos debates, queremos trasladarle al conseller que para nosotros la mejor forma, el mejor momento de elección es en la matrícula. Ahí no hay duda. Es en la matrícula cuando el padre escribe sobre papel lo que quiere para sus hijos. Y que tenga ese talante conseguida nos alegra. Mira, hoy tenía unos alumnos, yo doy clase en formación de personas adultas, y les comenta, digo, voy a estar con el conseller esta tarde y vamos a hacerle una entrevista, y me dice un alumno, dice, pues coméntale el caso de mi hijo, que le apunté para que estuviese en línea de castellano y le dieron todo en valenciano. Por favor, dile
que lo que los padres digamos se tenga en cuenta y se defienda de la mejor forma posible. ¿Qué va a hacer, y me pregunta, perdonad un poco por la extensión, Consellería, para que realmente se cumpla el deseo de los padres con los hijos? ¿Cómo lo va a asegurar? Pues, José Tomás, bueno, creo que sabes que yo me he reunido con tu asociación y me he reunido también con Hablamos Español en todo este proceso, ¿eh? Y me habéis hecho llegar cuáles serán vuestras peticiones, lo que vosotros entendíais. Yo no voy a hacer nunca, como creo que fue una ministra del Partido Socialista que dijo que los hijos en esas decisiones no son los padres quienes deben de opinar, que es la administración. O recientemente unas asociaciones de padres, la Gonzalo Anaya creo que se llama, que dijeron que yo hacía dejación de funciones. Me dijeron, es que el consejero hace dejación de funciones, porque en vez de decidir él en qué lengua prioritariamente o mayoritariamente estudian los niños, va a hacer que sean los padres quienes decidan. ¡Qué barbaridad! Me decían. Pues mira, no, va a ser los padres quienes decidan, digamos, lo que en la ley viene un poco como lengua base, lengua no base. La lengua no base es la cooficial, ¿eh? O la que no es la lengua base. Entonces, los padres van a elegir qué lengua mayoritaria, digamos, es la que se va a enseñar a su... no, perdón, enseñar la lengua, sino en qué lengua mayoritariamente se van a impartir las asignaturas que den sus hijos, ¿eh? Y la inspección educativa será la garante de esta Bien, cuestión, como ha sido siempre, ¿eh? La inspección educativa y las direcciones territoriales tendrán que, lógicamente, atender cualquier incidencia como la que comentaba José Tomás. Ya no existe la policía lingüística, que se inventó el botánico, que era para... Porque el botánico realmente, su política, los 8 años, no ha girado en mejorar la calidad en la educación. Los informes PISA lo demuestran, ¿eh? Hemos bajado bastante. Su política ha girado en torno a la inmersión lingüística, porque no olvidemos que esta consellería estaba en manos de Compromís con la aquiescencia del Partido Socialista y yo su modelo lo tiene muy claro, se llama Països Catalans, ¿eh? Ser un apéndice del sur de los Països Catalans. Y lógicamente era el modelo de inmersión lingüística que es el que se está siguiendo en Cataluña. Modelo sí, de sí. inmersión lingüística total. Y ya estaban dando los pasos para eso. Yo quiero que este problema, con esta ley, acabemos con este problema. Que sean los padres los que decidan y una vez acabemos con esto, nos tenemos que meter a ver la calidad en la educación, que eso es lo importante. Muy bien. Que eso es Y lo aquí, importante. y aquí viene el tema de los porcentajes. Y ¿Los aquellos porcentajes padres van a que, asegurar la calidad? no, quiero decir, los porcentajes lo que van a hacer es decir qué lengua base van a tener los niños y van a elegir los padres. Sí, Van sí, a elegir los eso está padres de acuerdo, don José Antonio. mayoritariamente qué lengua. Que, por ejemplo, un niño va a un colegio que quiere, pues, resulta que son 25 alumnos, ¿no? Y Sí, 24, pues quieren que su lengua base sea el valenciano y hay uno que elige el castellano, ¿eh? Pues a lo mejor tendrá que cambiar al colegio de al lado, donde sí que hay una unidad que se imparta como lengua base el castellano. Por eso digo que no es fácil aplicar esta ley, va a haber que hacer mucho trabajo en lo que se llama el arreglo escolar, todas estas cuestiones. Y lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer bien. Y lo que digo es que una vez esto se acabe y que cada uno esté en una línea donde la mayoría de asignaturas se imparten en castellano o se impartan en valenciano, nos tenemos que poner a trabajar en la calidad de la educación. En que sea en el idioma que sea, que me da igual que las matemáticas se impartan en castellano o en valenciano, que serán los padres quienes decidan. Bueno, en este caso creo recordar que en el proyecto de ley decimos, porque así me lo han aconsejado los expertos, que la asignatura de matemáticas será siempre en la lengua base que elijan los padres. o sea, Si los padres eligen castellanos, que los castellano como lengua base, la asignatura de matemáticas será en en castellano. castellano. Muy Si bien. eligen como lengua base el valenciano, la asignatura de matemáticas será en valenciano, ¿eh? Por eso he puesto el ejemplo. Entonces,
Entonces luego ya nos tenemos que poner a ver si las matemáticas que estamos enseñando a nuestros niños son las buenas o hay que mejorar un poco los currículums, el material escolar, los libros y todas estas cuestiones. Pero yo creo que lo primero es, había que derogar, porque ya digo que el botánico toda su política la ha basado en el proceso de inmersión lingüística. Hay que acabar ya con esta cuestión, a volver a la libertad de los padres para elegir. Los niños son de los padres y no de la administración, y no de la administración. La administración sí que tiene que tomar decisiones en qué libros se aprueban, qué currículum se imparte, qué asignaturas se imparten. Eso sí que es potestad de la administración. Ujú. Y los Pero la porcentajes, lengua la deciden los padres. doña Asun, los porcentajes. Yo sé que está con ganas de hablar de los porcentajes. Lo sé, lo intuyo. Así es, Pilar. Bueno, yo le agradezco al señor Rovira, por supuesto, que tenga en cuenta nuestras peticiones, porque son los sufrimientos de la sociedad civil en el tema educativo, como son las comunicaciones que generan un montón de problemática con las familias, con los tutores. Como decía José Tomás, nosotros todos los días recibimos quejas de familias que están teniendo muchos conflictos con sus centros. La respuesta de una madre que le ha dado hoy un centro educativo a una madre en Pedreguer, que no entiende por qué el tutor de su hijo le habla a ella en valenciano, las comunicaciones con la familia, es que el plan lingüístico del centro es en valenciano. Entonces, a las familias también hay que hablarles en valenciano. Y además tienen que hacer el esfuerzo de entender el valenciano. O sea, Asun, perdona que te corte. Creo que lo he comentado antes. sí, La nueva yo ley va a quedar claro que toda la información facilitada a los padres tiene que ser bilingüe en las zonas correcto, valencianoparlantes. En las así zonas debe ser. castellanas será en castellano. Pero es que además los niños, sea el idioma que sean que reciben la asignatura, van a tener la libertad de poder hacer el examen en el idioma que ellos estimen conveniente, salvo en las asignaturas lingüísticas. Efectivamente, así La debe de lengua ser. castellana, el examen lo harán en castellano y la lengua valenciana lo harán en valenciano y el inglés pues lo tendrán que hacer en inglés. Eso es lógico y normal y es lo que toca en cada asignatura. Me gustaría preguntarle el resto de asignaturas, ya que han decidido que matemáticas va a ir vehiculado la lengua base, si el resto de las troncales, que son tan importantes, van a ir también vehiculadas a cada lengua base o se va a dejar la potestad a los consejos escolares. Se lo digo por lo siguiente, nosotros hemos contactado con el sindicato STEP, el mayoritario en la educación de docentes, y nos consta por la plataforma de docentes que está en Hablamos Español y que continuamente nos pasan información, que aconsejan a los consejos escolares utilizar la lengua valenciana en los consejos escolares, los profesores que forman parte de ellos, con lo cual hay un nacionalismo muy integrado dentro de los propios docentes en los centros educativos. Entonces, si el resto de asignaturas lo van a decidir los consejos escolares y no vienen determinadas por la ley, volvemos a tener alumnos que están perjudicados estudiando en una lengua que no es la suya porque lo ha decidido así el consejo escolar. Te lo digo porque formo parte de un consejo escolar y sé cómo funciona esto. Son los claustros los que determinan al final cómo van las asignaturas y a los padres se nos da poquita voz y menos voto, porque la mayoría de votos ya parten del consejo escolar, que vienen por la dirección del centro y por los propios profesores. Yo, Asun, creo que lo he comentado antes, en aquellas zonas donde, digamos, cohabitan dos lenguas, los padres decidirán como lengua base una de esas dos y las otras y la otra lengua tendrá al menos un 25%. Tendrá al menos un 25%. Un peso, digamos, con algo de equilibrio. La famosa sentencia de Cataluña y demás del 25% del Constitucional. Pues un poco tendrá que ser la organización quien determine, quiero decir, la suma de ese 25 o 26, no sé cómo sale, porque eso ya luego hay que ajustarlo a las horas que se imparten en cada curso, que en la ESO, por ejemplo, son distintas en un curso que otro, y ya habrá que hacer ajustes. Eso, Asun, es lo que yo diría, la letra pequeña de la ley, que yo no me la sé. Pero Claro. quiero decir, yo creo que estamos dando un paso Importante, de gigante, sí, sí. gigante.
Ya estas cuestiones de letra pequeña ya no tal, porque ya digo que este ha sido básicamente un trabajo pues, de los grupos parlamentarios, quienes son los que van a presentar el proyecto de la proposición de ley. Vamos a hacer lo mismo que hizo el botánico, o sea, presentarlo como proposición de ley en las Cortes. Porque si fuera el propio gobierno el que lo presentara, la tramitación pues no tardaría menos de año y medio. Para poder hacerlo con mayor agilidad, pues lo vamos a presentar como proposición de ley en las Cortes, que es el mismo procedimiento legal que aplicó el botánico para aprobar su ley de plurilingüismo. Pero bueno, no nos preocupemos, que van a salir a criticarnos con esa cuestión. Bueno, Como con todas. la crítica siempre está servida. Eso está. La crítica de Pero los ya le padres no digo, va a venir, don José Antonio. el espíritu es que las zonas consideradas castellanas, todas las asignaturas se impartan en castellano, porque son zonas que están consideradas que solo tienen una lengua, que es el castellano. Serán todas las asignaturas en castellano, salvo la asignatura de inglés y la asignatura de lengua valenciana, que los alumnos tienen derecho a estar exentos de examinarse. Esas serán en cada una en su idioma. Y ya digo que yo haré una campaña para que no pidan la exención, porque van a tener premio si cursan la asignatura. Y en las zonas valencianas, donde hay dos lenguas, las zonas que llamamos valencianas no es que solo se hable el valenciano, no, es que son zonas donde hay dos lenguas, el castellano y el valenciano. Y en esas zonas serán los padres los que elegirán qué mayor peso de cada lengua quieren para sus hijos. Siempre con un mínimo del 25% de lo que llamaríamos la lengua no base. Ese es un poco el modelo. Bien, pues efectivamente se ha dado un paso de gigante, de gigante, pero tenemos que asegurarnos en la ley de que ese gigante no vaya luego cojeando. Es decir, sí, que dé un paso de gigante, pero vaya cojo. Y habrá que pulir bien las cosas. Lógicamente, yo sé que la aplicación el día que nos pongamos en marcha con esta ley, pues va a tener muchas reticencias. Pero bueno, la ley es la ley y habrá que cumplirla. Yo creo que va a ser una ley muy Yo he dicho aplaudida antes, por los padres va a ser muy aplaudida. Quizás haya asociaciones que han vivido al amparo de las subvenciones con el botánico y que hagan ruido. Esto va de suyo, pero bueno, ya veremos quién les sigue. Yo creo que padres no les van a seguir, eso a mí seguro. no, quiero decir, no me preocupa porque es una ley, ya digo, basada desde el concepto de la libertad, que es en lo que yo creo, en la libertad de elección. Y bueno, que aplicar una ley genera problemas y sabemos que vamos a tener que estar pues puliendo con muchos problemas. Esto no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque como creo que ha sido José Tomás o Asun quien lo ha comentado, pues también hay un sector a lo mejor de algunos profesores reticentes y tal, y habrá que ir pues como los coches de carreras, ir haciendo ajustes, apretando tuercas y tal. Y vamos a tener un trabajo por delante importante. Importante. Pero Muy ya bien. digo, para mí lo fundamental es que hemos llegado a un acuerdo, que Sí, en los próximos días podremos presentar esa proposición de ley y bueno, a partir de ahí se abrirán la caja de los truenos. pues Se abrirá la repito caja mis de los truenos. felicitaciones. Y que Es la una inspección educativa será la que supervisará, digamos, el cumplimiento de la ley. Bien, eso será una garantía para los padres si la inspección realmente actúa. Muy bien, pues José Tomás, tendremos que ir acabando, pero yo sé Sí. que esta semana es la semana del Día Internacional de la Lengua Materna, por eso nos honra don José Antonio en nuestro programa también, y quiero saber cómo está el tema de los consejos escolares y de la errata, que ha preocupado tanto a los consejos escolares para saber qué decisión tomar. Creo que esta era una de las cuestiones que preocupaban a ambos, pero no sé si les ofrezco el micrófono los últimos 3 minutos, 1 minuto y medio a cada uno, para redondear alguna cosa que no hayan dicho. Bien, sí que me gustaría, la verdad es que queda poco tiempo, pero nosotros también comentarlo con José Antonio y a la audiencia, es decir, nosotros no estamos en contra del valenciano, ni mucho menos, por eso esta ley nos Ni yo cuadra tanto. tampoco, ni yo Claro, tampoco. claro.
y lo tenemos que dar a conocer porque aquellos que vayan a estar en contra lo van a estar por cuestiones ideológicas, no por cuestiones de derechos, sino ni por cuestiones de interés del alumnado, porque se hace en el interés del alumnado de aquellos que habían perdido sus derechos. Eso es muy importante. Estamos en en favor de la libertad y que los alumnos puedan desarrollarse hasta donde puedan llegar. Me queda una cuestión importante que es el tema de las zonas valencianoparlantes y la exención. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo doy formación de personas adultas y comentaba de la exención 2-3 años que puede ser igual adaptable a un alumno en circunstancias normales, pero en formación de personas adultas donde los alumnos que vienen tienen unas circunstancias personales, laborales, familiares que les impiden engancharse al carro de ese otro idioma y hacen un gran esfuerzo por trabajar en español, existe y sería muy interesante la posibilidad de ampliar esa exención y no solo a esas personas, digo, personas adultas, sino imaginemos un alumno con necesidades educativas especiales que no se puede enganchar en 2 o 3 años al valenciano. Te digo, José Tomás, para todo lo de necesidades educativas especiales y estas cuestiones, digamos, lo hemos dejado a una regulación reglamentaria posterior, pero en el espíritu de intentar, digamos, ir a hacer las adaptaciones necesarias. Vale, Felicidades O también sea, ahí. se ha trabajado. muy bien. Yo Gracias. os lo digo que yo creo que cuando sea pública creo que os va a gustar. Espero Bueno, y deseo que os vaya a gustar. todo lo que nos ha contado gusta mucho. A ver, doña Asun. A ver, nosotros que siempre hemos defendido las líneas puras, yo me alegra que mejoremos y salgamos de una ley del Botanic, pero claro, para nosotros la igualdad real, porque un niño hispanohablante tiene que tener el mismo derecho, viva en Valencia, que viva en Torrevieja, es que tenga una línea pura, que son las líneas de libertad de elección de lengua, de toda la línea en valenciano con la asignatura de español, y a la inversa, toda la línea en español con la asignatura de valenciano. En el sistema actual educativo, el Tribunal Eso, Asun, Constitucional perdona, con avaló la dos sentencia del Constitucional. sentencias, una la de conjunción lingüística, que sí que obliga a tener un 25% como mínimo en la otra lengua, y la otra, que la presentó el País Vasco y avaló tener varias líneas, o sea, lo que no se puede tener es una única línea, pero siempre que haya otra línea que imparta la otra lengua en la totalidad, está avalada. Entonces, como los dos sistemas son válidos, ahora mismo reconocidos por el Tribunal Constitucional, siempre defenderemos que la mayor igualdad para todos los hablantes de cualquier zona es esa, donde existe la línea en español con la asignatura de valenciano, la línea en valenciano con la asignatura de español. Y cada padre o madre escolarizará a sus hijos donde considere, además con la libertad de que si al curso siguiente o dentro de 2 cursos considera que su hijo quiere pasarse a la otra línea, lo podrá hacer. No le perjudica a ningún niño ni de las zonas denominadas de predominio lingüístico castellano hablante ni de las otras zonas. Están en igualdad de condiciones y a la hora de trasladarse de una localidad, de una zona a la otra, pueden recurrir a la línea en la que estaban estudiando sin perjudicarse sus estudios. Bien, Asun, si yo tuviera el sistema de financiación propio que tiene el País Vasco, pues a lo mejor igual me lo podría plantear. Vale. Igual me lo podría plantear. Pero esa opción existe. Con el sistema de financiación que tenemos, hay dos cuestiones. Por un lado, garantizar el cumplimiento de la sentencia del famoso mínimo del 25%, pero también hay otra cuestión ideológica. Y es que el Partido Popular defiende que en las zonas consideradas valencianoparlantes, pues es bueno el conocimiento de los dos idiomas. El conocimiento de los dos idiomas, dándole más peso a uno u a otro, según la decisión de los padres, pero es bueno el conocimiento de los dos idiomas. Muy bien, tenemos que ir acabando. No sé si queréis Le 30 agradezco la segundos. aclaración. Diga, doña Asun. No, que le agradecía al señor Rovira la aclaración. Efectivamente, son dos posibilidades, pero hay limitaciones presupuestarias. Lo importante es el paso de gigante, como ha resaltado don José Antonio, que van a dar el PP y Vox y que nos alegramos también y felicitamos por esa unión de convenir entre ambos. ¿Se tiene usted que ir? Sí. Hasta,
Pues muy bien, muchísimas gracias, don José Quería Antonio. despedirme y agradecerles y estoy dispuesto, si quieren, en cuanto se haga público el borrador de esta ley, volvamos a hacer una tertulia otro día. Pues muchas Muchas gracias Muchas por... gracias. gracias, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas Ha sido gracias, un honor. José En la Antonio. semana en la que celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, esperamos que esta entrevista sea de gran interés para nuestros oyentes y les ayude a comprender mejor este tema tan complejo y relevante para la educación en la Comunidad Valenciana, donde hoy se ha dado un paso de gigante en esta posibilidad para elegir para tener libertad de elección de lengua, que tanto los alumnos cuya lengua familiar sea el castellano puedan educarse en castellano y aquellos cuya lengua sea el valenciano puedan educarse en valenciano. Así que nos despedimos aquí, damos las gracias a doña Asun, damos las gracias también a don José Tomás y a nuestra audiencia, repito, buenos días, buena suerte y feliz fin de semana. Chao, chao.